En esta lección vamos a hacer un programa que realice la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a resolver otro problema. Dice, hacer un programa que pueda sumar, restar, multiplicar y dividir dos números fraccionarios o lo que en algunos países les llaman quebrados, dos números fraccionarios. Bueno, este problema lo vamos a resolver un poquito diferente a los demás, ya que vamos a hacer uso de funciones. Vamos a tener una función especializada en sumar, una en restar, otra en multiplicar y otra en dividir. Muy bien, entonces empecemos como siempre. Vamos a ver qué es lo que necesitamos como datos de entrada. Bueno, cuando nosotros tenemos un número fraccionario, sabemos que se está compuesto por dos partes, un numerador y un denominador. Entonces vamos a necesitar pedir la parte del numerador y denominador de cada uno de esos números. También nos está diciendo que pueda sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, tenemos que tener opción de qué operación elegir. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo qué datos de entrada son los que necesitamos. Algunos son explícitos, otros son implícitos. En este caso, bueno, pues hemos utilizado nuestro conocimiento del problema para deducir cuáles son. Coloquemos entonces nuestros datos de entrada. Aquí tenemos numerador 1, numerador 2, denominador 1, denominador 2 y también opción. Bueno, datos de trabajo. Pues necesitamos nuestra cadena valor que nos apoya para pedir información. Muy bien. Y datos de salida. Ok, aquí la cosa va a ser un poquito diferente, ya que como vamos a estar utilizando funciones, vamos a dejarle a la función la responsabilidad de mostrar el resultado. Entonces, en este caso, nuestro dato de salida va a estar adentro de cada una de las funciones. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para resolver esto? Bueno, pues vamos a presentar en primer lugar un menú. Luego vamos a preguntar la opción a seleccionar de ese menú. Después vamos a pedir las fracciones con su numerador y denominador para cada una de ellas. Posteriormente, dependiendo de la opción que nosotros tengamos, pues haríamos la suma, haríamos también la resta, la multiplicación o la división. Esto dependiendo de cuál sea la opción seleccionada. ¿Qué les parece si empezamos a colocar el código del main y después nos especializamos en cada una de las funciones que tenemos? Perfecto, vamos a crear nuestras variables. Entonces empezamos con los datos de entrada, creamos las variables que les corresponden. Aquí está. Luego, bueno, que necesitamos nuestro dato de trabajo. También vamos a presentar el menú. Esto no es más que una impresión. 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Vamos a obtener la opción, es decir, que va a seleccionar el usuario. ¿Qué operación deseas hacer? Obtenemos eso y lo convertimos a un entero que guardamos en la variable de opción. Bien, vamos a pedir las fracciones. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que pedir el numerador y el denominador. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Imprimimos primera fracción para saber en cuál estamos. Luego pedimos el numerador y lo vamos a guardar en num1. Después pedimos el denominador y lo guardamos en den1. Muy bien, ahí está la petición de nuestra primera fracción. Vamos a hacer algo similar para la segunda fracción. Imprimimos segunda fracción para saber que estamos en ella. Pedimos el segundo numerador, lo guardamos en num2. Después pedimos el segundo denominador y lo guardamos en den2. Ahora viene la parte de hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división. Perfecto. Esto depende del valor que tenga opción. Vamos a hacer uso de if porque es sencillo, pero también podrían
usar un switch con los keys correspondientes. Bueno, entonces para la parte de la suma, si la opción fue igual a 1, vamos a invocar un método, que es el método suma, pasando el numerador de la primera fracción, el denominador de la primera fracción, numerador de la segunda fracción, denominador de la segunda fracción. Si en este momento esta línea les marca error, no se preocupen. Ese error se debe a que todavía no hemos definido nuestra función suma. Vamos a hacer algo similar para la resta. La resta, cuando se lleva a cabo, pues cuando opción es igual a 2. Entonces, si opción es igual a 2, invocamos la función para resta. Luego vamos a tener multiplicación, que es cuando la opción es igual a 3. Y por último, la parte de la división. Entonces aquí lo tenemos. Si opción es igual a 4, invocamos la división. Bien, ya tenemos entonces main. Ahora vamos a especializarnos en cada una de las funciones. Resolver las funciones es muy fácil. Vamos a utilizar una metodología similar a lo que hemos visto. Generalmente cuando nosotros estamos utilizando la función, pues los datos de entrada pueden entrar como parámetros. ¿Ok? Como lo tenemos acá. Entonces, bueno, ya tenemos esa parte. Muy bien, vamos a ver qué datos de trabajo necesitamos. Vamos a necesitar algunos temporales que nos apoyen. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que quizá esas fracciones que estamos utilizando, bueno, pues no tengan el mismo denominador. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a crear dos temporales. Después, nuestros datos de salida. Nuestros datos de salida tienen que ser, pues, un numerador y un denominador. Entonces, aquí vamos a tener el numerador del resultado y el denominador común a las fracciones. Aquí están nuestros datos de salida. ¿Qué viene a continuación? Pues los pasos. Vamos a colocar el denominador común. Tenemos que calcular también nuestro primer temporal, nuestro segundo temporal. Vamos a colocarlo acá. Después tenemos que calcular el numerador del resultado. Y por último, mostramos el resultado. Perfecto. Vamos a empezar a colocar el código. Vamos con las variables. Datos de trabajo. Aquí está. Datos de salida. Vamos a calcular el denominador común. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente es el denominador 1 por el denominador 2. Calculamos nuestro primer temporal, que va a ser el denominador común entre el denominador 1 por el numerador 1. Calculamos el segundo temporal. Otra vez, denominador común sobre denominador 2 por numerador 2. Vamos a calcular el resultado. Simplemente es temporal 1 más temporal 2, es el numerador del resultado. Y por último, pues vamos a mostrar el resultado. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Bueno, indicando el numerador 1 entre el numerador 2 más numerador 2 entre denominador 2 es igual a numerador de resultado entre denominador común. Y ya tenemos nuestra función de suma. La función de resta se resuelve prácticamente igual, solamente que cuando calculamos el numerador del resultado tenemos que colocar un menos y también al mostrar el resultado estamos colocando un menos. Pero todo lo demás es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, no vamos a entrar a eso. Vamos con nuestra función para la multiplicación. Muy bien. Para la multiplicación, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues es un cálculo realmente muy sencillo. Ya tenemos los datos de entrada como parámetros, entonces únicamente vamos a necesitar los datos de salida, que es el numerador del resultado y el denominador del resultado. Recuerden que la multiplicación de fracciones es muy fácil, es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, tenemos que llevar a cabo el cálculo del numerador del resultado.
Después vamos a calcular el denominador del resultado. Y por último, vamos a mostrar el resultado. Muy bien, vamos con las variables. Aquí colocamos nuestra variable, calculamos el numerador del resultado. Aquí es muy sencillo el asunto, simplemente es numerador 1 por numerador 2. Calculamos el denominador del resultado, es denominador 1 por denominador 2. Y por último, pues vamos a mostrar el resultado. Colocamos numerador entre denominador, numerador 1 entre denominador 1 por numerador 2 entre denominador 2 es igual a numerador resultado entre denominador resultado. Pues ya tenemos nuestra función de multiplicación. Por último, nos queda la división. Va a ser muy similar a lo que ya hemos hecho. Vamos a necesitar nuestros datos de salida. Igual, numerador resultado, denominador resultado. Tenemos que calcular el numerador del resultado. Después vamos a calcular el denominador del resultado. Y por último, bueno, pues vamos a mostrar el resultado. ¿Cómo se calcula el numerador del resultado? Pues es simplemente numerador 1 por denominador 2. Y para el denominador del resultado, pues es denominador 1 por numerador 2. Si recuerdan, es cruzado, la forma como hacemos la división de las fracciones. Entonces, bueno, pues vamos a ponerlo. Colocamos el código para calcular el numerador del resultado. Perdón, se nos olvidaban las variables. No las habíamos declarado. Aquí está, numerador resultado, denominador resultado. Muy bien, pues entonces continuamos con el denominador del resultado. Y por último, la impresión como tal. Entonces, aquí lo tenemos. Numerador 1 entre denominador 1 entre numerador 2 entre denominador 2 es igual a numerador resultado entre denominador resultado. Perfecto, ya tenemos nuestro programa completo. Es el programa más grande que hemos hecho hasta el momento. Y si se fijan, cuando lleguemos a la parte del main, pues ya no nos aparecen esos errores en cada una de las funciones. Vamos a compilar y ejecutar para ver qué tal funciona nuestro programa. Muy bien, aquí estamos ejecutando. Vamos a hacer una suma. ¿Qué operación deseas hacer? Una suma. Dame el primer numerador. 1, denominador primero, 2, es decir, un medio. Segundo numerador, vamos a poner 3. Segundo denominador 4, es decir, 3 cuartos. Entonces, un medio más 3 cuartos es igual a 10 octavos. Muy bien, vamos a hacer otra ejecución para probar cada una de las operaciones. Vamos con resta y vamos a poner 5 tercios menos 6 cuartos. Entonces, 5 tercios menos 6 cuartos es igual a 2 doceavos. Continuamos, hacemos otra ejecución. Y ahora vamos a hacer uso de la multiplicación. Ok, vamos a poner un medio por 4 quintos. Entonces, un medio por 4 quintos es igual a 4 décimos. Y por último, ¿qué nos queda? Pues nos queda la división. Otra vez ejecutamos, hacemos uso de la división. Y vamos a poner 3 cuartos entre un medio. 3 cuartos entre un medio es igual a 6 cuartos. Muy bien, pues ya tenemos entonces nuestro resultado. Espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.